En el aire, el Servicio Municipal de Radiodifusión, FM San Carlos 107.7, desde San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina. Nuevamente desde 107.7, Servicio Municipal de Radiodifusión, estamos en contacto con todos ustedes en este programa que se emite en 2 horarios los días miércoles, destinado a estar en contacto con aquellos que se dedican a la autoproducción de alimentos, a la huerta agroecológica y que siguen de cerca temas que tienen que ver con las ventajas y los beneficios de la autoproducción de alimentos. Si habláramos de una cifra de alrededor de 70.000 pesos, considero que es una cifra importante hoy, que para lo que es el cálculo de la canasta familiar representa, el cálculo actualizado, el último cálculo actualizado del valor de el ingreso que debe tener una familia para mantenerse por encima del margen de pobreza para la provincia o ciudad de Buenos Aires, que hoy es de 500.000 pesos, 70.000 pesos son una cifra considerable. Aproximadamente 70.000 pesos es lo que se ahorra una persona que mantenga se ahorra mensualmente, una persona o una familia que mantenga una huerta agroecológica de alrededor de 100-120 metros cuadrados. Normalmente nos damos cuenta del valor de la producción o de la autoproducción cuando se dan situaciones de crisis, cuando los tiempos son buenos, cuando todo fluye, no le damos importancia. Y la verdad es que el secreto de tener huerta es tener huerta cuando las hortalizas tienen valor o tienen una participación importante dentro de lo que es la canasta familiar en cuanto a lo económico, y cuando no lo tienen por ahí, las huertas se abandonan o se tienen poco en cuenta. Pero quien tiene el estilo de vida suele mantener la actividad de una forma u otra, porque es una cuestión ya cultural, una cuestión asociada a la vida diaria. Haciendo un paralelo con lo que es la vida personal, obviamente que no es una crítica a nadie, todos somos libres de manejar nuestro tiempo y nuestros recursos como queremos, pero yendo a lo cultural, lo interesante de la huerta es que en realidad para nosotros la actividad de huerta fue una actividad heredada, ¿no? Haciendo un paralelismo, fíjense, entre los españoles que nos tenían sojuzgados desde 1452 y los romanos, que en Europa eran un pueblo conquistador. Ambos pueblos, tanto los romanos como los españoles, no tenían mucho aprecio por el trabajo manual, por el trabajo cotidiano, por el trabajo de pala, como diríamos hoy en día. Tanto romanos como españoles despreciaban esas labores y no tenían la costumbre, ¿no es cierto?, de producir. Fíjense que la actividad de huerta es promovida por Belgrano, que Belgrano es un prócer reconocido y un general de la nación capaz de importantes victorias, pero también de llevar cultura, progreso, desarrollo y costumbres de vida, digamos, a través de su participación en la política y su participación en el ejército. Los ejércitos de Belgrano eran reconocidos por ser ejércitos que tenían, digamos, huertas para alimentarse, digamos, en sus campamentos. Sin embargo, los españoles que nos colonizaron previo a ello no tenían la costumbre del cultivo. Y en realidad comienzan a implementar algunas actividades muchos años después. ¿Qué había pasado en Europa? Bueno, también, como aquí en Argentina, una colonización introdujo
aquí fue una colonización, digamos, hacia el año 1800, ¿no es cierto?, pacífica, de italianos y europeos que trajeron la costumbre de la producción de huerta y de huerta familiar. Pero bueno, estas cosas se generan y se olvidan cíclicamente. Volviendo a lo del paralelo entre romanos y españoles. Piensen ustedes que en 1452 hasta 1816, para nosotros que nos liberamos de alguna forma políticamente del yugo español, los españoles suprimieron absolutamente todos los conocimientos y actividades que se realizaban en torno a la producción. Vale como ejemplo lo que ocurrió con el Imperio Inca, ¿no es cierto?, con los aztecas en México, donde saqueaban la producción y tuvieron que pasar muchos años hasta que toda esa producción se entendiera y por mano de los jesuitas y a través de jardines botánicos privados llegase a Europa el conocimiento del cultivo del maíz, del tomate, de una enorme cantidad de vegetales que teníamos aquí en América, y se pudiese avanzar modificando la costumbre alimenticia europea. Pero lo extraordinario del caso es que España en dos oportunidades sufrió o vivió el mismo episodio de ignorar, ¿no es cierto?, la existencia de la producción hortícola, de ignorar la importancia de la diversidad. España era un territorio que fue parte del Imperio Romano, que hacia el siglo II comenzó su decadencia. Digamos, el hecho de encontrar prácticamente abandonados a los pueblos y al territorio hizo que desde el otro lado del mar Mediterráneo, pueblos árabes vieran estas tierras como una oportunidad. Ellos, acostumbrados a la falta de agua para cultivar, cruzaron el mar, cruzaron el Mediterráneo para introducirse en el territorio español y encontrarse con ríos impresionantes, a los que nombraron como Río Grande, en árabe, ¿no es cierto?, como Río de Grandes Aguas, como Guadalquivir y demás, y comenzaron a avanzar del punto de vista bélico, pero también del punto de vista cultural, generando y cambiando paisajes de España, que se transformaron poco a poco en un espejo, ¿no es cierto?, de lo que era la cultura árabe. Baste decir que para el Corán el origen de la vida proviene del agua. Y miren ustedes, por ejemplo, cosas como por las que nosotros ahora reconocemos a los españoles, porque estamos acostumbrados a hablar de naranjas valencianas. Bueno, Valencia fue una de las ciudades, de los territorios que los árabes desarrollaron y que introdujeron allí el cultivo de los citrus. O sea que entre el siglo II y el siglo VIII los árabes ocuparon la península ibérica y desarrollaron más de 800 y adaptaron más de 800 productos hortícolas, aromáticos. Sacaron a España de la dependencia de esa tríada que era el trigo, la vid y el olivo, ¿no es cierto?, para introducir cultivos de todo tipo de hortalizas, que por supuesto no conocían la existencia de lo que teníamos aquí en América, ¿no?, las solanáceas como el tomate, la papa, el maíz. Pero, por ejemplo, los alcauciles, los diversos tipos, ¿no es cierto?, de hortalizas, digamos, que crecían bajo tierra, el azafrán, por ejemplo. Nosotros hoy estamos acostumbrados a una marca de azafrán que se llama Alicante, y sin embargo el origen de la producción de azafrán en el territorio español
fue producto de los árabes. Los romanos habían tenido la visión de realizar los acueductos, pero nunca vincularon los acueductos a una actividad productiva, cosa que sí aprovecharon los árabes, y comenzaron a cambiar el paisaje creando verdaderos oasis en el territorio de la península española. Hoy el paisaje de Sierra Nevada está absolutamente cambiado por la introducción de especies que trajeron desde el otro lado del Mediterráneo. Los musulmanes, como decíamos, llegaron en el siglo VIII y en el siglo XIV, coincidentemente con la búsqueda en América de las especias que ya tenían en cultivo los españoles en su territorio, pero que no reconocían, los españoles comienzan a avanzar desde Asturias al norte de España, donde había quedado la mayoría de las personas, digamos, pudientes o digamos con alguna sangre real, y desde allí comienzan a reconquistar el territorio, dejando una enorme llanura y especie de desierto que es Castilla y La Mancha, ¿no? Allí en Castilla, por eso se llama así el espacio, se construyen los primeros castillos para defenderse y ir corriendo paulatinamente, como una especie de conquista del desierto, como la que hicimos nosotros, ir corriendo a los musulmanes y echándolos del territorio. Pero lo notable es que la propuesta que le hace Colón a la reina de España es viajar a América para encontrar especias, encontrar producciones que en realidad ya tenían en el propio territorio. Esto en algo se parece a nuestra situación actual y en el hecho de no tener en cuenta la posibilidad que tenemos de la autoproducción de estos alimentos. Vamos a escuchar un tema que tiene que ver con esto, con lo cíclico, con encerrarse, digamos, en viejas consignas y no darse cuenta que estamos dando vueltas en un mundo, en una pecera cerrada, ¿no es cierto? Si alguien quiere buscar el texto en español de esta canción de Pink Floyd, I Wish You Were Here, tiene que ver con el realmente reconocer la situación y el mundo en el que vivimos y sus posibilidades. Así que esta historia cíclica de crecimiento de la capacidad de producir o de autoproducir alimentos se suprime, se destruye por el avance asturiano y castellano en el siglo IX, influidos por el espíritu de la cruzada, influidos por cuestiones que se vuelcan a la religiosidad, expulsan nuevamente o expulsan finalmente a los árabes de su territorio, que igualmente dejan impresiones importantes en la cultura, en la constitución de las ciudades, ¿no es cierto?, en los estilos arquitectónicos. Y hay un silencio de muchos años entre el siglo IX y el siglo XVII-XVIII, en que alguien recupera los manuscritos que los árabes con mucha paciencia habían escrito acerca no solamente de horticultura, sino de medicina, de ciencia, de matemáticas, y comienzan, digamos, a reflotar esa cultura de la producción que se distribuye no solo en España, sino en el resto del mundo europeo central, digamos, cercano a España, como Italia y como países vecinos. Así que aparecen entonces tratados sobre los distintos tipos de agua y su manejo, sobre el riego por goteo, sobre el uso de fertilizantes y sobre el cultivo específico de cada uno de esos productos que en algunos jardines botánicos valencianos se recrean y se empiezan a transmitir, y coincide, digamos, esta corriente de información con el relevamiento de la calidad y de la variedad de la producción americana que los jesuitas traían de contrabando de América después de haber sido expulsados por los propios españoles. La coincidencia de ambas corrientes genera el desarrollo de la producción en Europa. Nuestros bisabuelos o tatarabuelos
toman contacto con eso y comienzan a producir en sus huertas y en sus campos europeos y traen ese conocimiento a nuestro país con la inmigración de 1900, de 1800, finales del siglo XIX y comienzos del XX. Así que la historia de la horticultura es de alguna manera la historia de la humanidad, del progreso y del olvido. Lo cual, como decíamos al comienzo del día, del programa, tiene que ver con nuestra actitud hacia esta autoproducción, que a veces no somos constantes, que a veces nos acordamos de la huerta cuando llegan los momentos de crisis y no la tenemos en cuenta en los momentos en cuanto las cosas van bien. Al principio dijimos que el cálculo actual de lo que ahorra una persona que puede producir con una huerta de 100, 120 metros cuadrados es de 70.000 pesos, aproximadamente el 15% de lo que está calculado el costo de la canasta familiar en este momento. De ahí la importancia de esta actividad que vamos a seguir desarrollando aquí en el Jardín Botánico con cursos y capacitaciones al respecto y manteniéndolos informados a través de este programa. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Soy Rubén Broda del equipo de gobierno de San Carlos Centro desde 107.7 Servicio Municipal de Radiodifusión. En el aire, el Servicio Municipal de Radiodifusión, FM San Carlos 107.7, desde San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina.